querido Toño. Y para hablar de este y otros temas, déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, al que admiramos, al que respetamos, al que leemos, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Bueno, de hecho, con eso te saludo, Paco, porque ayer, después de que cerramos el enlace contigo, nos enteramos que el juez Brian Cogan le da con un documento en la boca, en la cara a Genaro García Luna y a su defensa, que andan buscando cómo ayudar a Chuck Grassley, este senador republicano, en sus audiencias del Senado con información y pruebas sobre el FBI y la DEA. Y le dice el abogado, el juez a cargo del caso, Brian Cogan, no hay base legal, primero demuestren una base legal y mientras tanto calladitos se ven más bonitos. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días. Pues mira, eso te muestra la desesperación de Genaro García Luna y del abogado, que en realidad, mira, yo no digo que fue una mala defensa, es la defensa que había, es a la que tuvo acceso, y se esmeró, pero finalmente la defensa no conocía el tamaño del monstruo, no conocía, bien a Genaro García Luna, por más que lo trates en prisión, por más que intentes ayudarlo, una vez que llegas al juicio y encuentras la dimensión real del problema de lo que es el narcotráfico y del personaje en sí, si Genaro García Luna es un monstruo, cuando lo analizas, cuando lo estudias, es eso, cómo lo ayudas en un juicio cuando desconoces la realidad de un país. Y luego, mira, me parece que hubo errores de torpeza. Yo entiendo el papel de los abogados, yo he estado en algunos casos incluso como acusado, no casos graves ciertamente, pero el abogado sí tiene un papel de infundirte confianza, de decirte vamos a ganar, pero yo mira, recuerdo mucho mi caso que el abogado me dijo, mira, sí podemos ganar, pero hay esto, tenemos también podemos perder porque así funciona el sistema, porque no eres un personaje normal y porque seguramente como has publicado contra ese juez te va a agarrar de bajada. Creo que el abogado César de Castro no le explicó bien a Genaro García Luna todo lo que implicaba y tampoco hubo intenciones de, por ejemplo, pudieron haber llamado a Felipe Calderón Hinojosa, pudieron haber llamado como testigos a Vicente Fox Quesada, independientemente de que no se presentaran y de que estos tampoco ya hicieron o llamaron a la defensa o a la fiscalía y decir, mire, aquí estamos nosotros, vamos a defenderlo. Como Fox dice, conmigo fue jefe de la policía y fue un buen policía. Eso se los pudo ir a haber dicho a los fiscales en Estados Unidos, pudo haber separado con la defensa y decirle, el tipo fue honesto, fue trabajador, hizo de la AFI un FBI a la mexicana. Claro que ahí se iba a meter en varios problemas porque finalmente la AFI nunca funcionó y ya hay pruebas y en ese momento sí, la fiscalía ya tenía pruebas de lo que era la AFI y Calderón pudo haber hecho lo mismo, es decir, tuvieron muchas alternativas para salir ahora con que pueden presentar otras pruebas, con que pueden ayudar a un senador o que pueden ayudar a nada. La verdad es que yo digo que ahora están dando pasos de ciego, están tratando de ver cómo pueden hacer cosas cuando pudieron haberlo hecho antes, Vicente. Tuvieron 3 años en la prisión y luego en lo que prepararon en los últimos meses, antes de llegar al juicio, todavía tuvieron tiempo de acercarse a ellos mismos a algún senador de estos radicales, de decirle, mira, nosotros tenemos pruebas contra López Obrador, o tenemos pruebas contra el gobierno, o tenemos lo que sea, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque Genaro García Luna es un monstruo que apenas está descubriendo también lo que es el sistema de justicia de Estados Unidos. No lo entendía, nunca, mira, él que es un mafioso, nunca estudió la vida de los grandes mafiosos. A mí me impresiona porque, mira, yo conozco, por ejemplo, entre la gente que me dio información, 2 agentes de inteligencia que trabajaron con él desde el CISEN, y me decían que era un gran estudioso, que era un gran lector, que le gustaba leer biografías de gente como Edgar J. Hoover o J. Edgar Hoover,
y cuestiones sobre los sistemas penales, él pudo haberlo hecho, pero nunca leyó, nunca hizo nada, no entiende, hoy está descubriendo que verdaderamente puede quedarse no 20 años, ¿eh? A lo mejor se puede quedar toda la vida en Estados Unidos, al lado del Chapo Guzmán, no, digo, diferentes prisiones, o la que le corresponda, pero hoy está descubriendo al monstruo, como el monstruo lo estuvo descubriendo a él en el proceso de juicio, ya el juicio normal, no los 3 años en prisión. Entonces lo está conociendo y tienen que buscar salidas, pero debe entender que los jueces en Estados Unidos, no con él por ser mexicano, yo he visto algunos casos que son bien desgraciados, Vicente. Yo espero que el juez, Brian Cogan, sea todavía más desgraciado porque era un funcionario. Mira, en México, cuando un funcionario público, a pesar de la corrupción, finalmente cuando lo encuentran culpable, el castigo es mayor por ser servidor público, por ser Claro. funcionario. Yo espero que en Estados Unidos el juez Brian Hogan diga no, era funcionario, era todo, y sea todavía más desgraciado con él, Vicente. Querido Paco, antes de hablar de Vicente Fox, porque te quiero preguntar sobre Vicente Fox, que le tiró un buscapiés al presidente, lo retó y hoy la traen la daga, ensartadísima porque le presentaron las pruebas que pidió sobre sus corruptelas, porque sí es corruptelas esto de ayúdame compadre y hazme un procedimiento fast track. Antes de eso, tú sabes que te respeto, que te admiro, que hablo mucho de tu larga trayectoria, querido Paco, de los libros que has escrito, que no solamente son un par. Y quiero que me des tu opinión, porque hoy el presidente menciona esta campaña, esta coincidencia de que después de que Denise Dresser, la académica Denise Dresser, publica en el periódico Reforma su opinión para que se acaben las mañaneras, va con Carmen Aristegui y desde esa trinchera también promueve que se acaben las mañaneras. En el Washington Post publica Enrique Krause, el gran intelectual mexicano, nótese mi sarcasmo, también una idea en ese sentido. De hecho, tendrás por ahí, David, las declaraciones del presidente hoy en la mañanera para darle contexto y realizar mi planteamiento para que me dé su opinión, Paco. Bueno, pues hoy es miércoles, es un día especial, siempre los miércoles, porque corresponde informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Y es pues una síntesis, ¿no? Un resumen, porque si no nos llevaríamos toda la conferencia y de varios días. Entonces solo estaríamos hablando de eso, no nos ocuparíamos de nuestras funciones como servidores públicos. Pero sí, algunos ejemplos para seguir haciendo conciencia de cómo se padece de medios de información que no comunican, no informan, que no manipulan. Y es mayoritario. Es una tendencia general en lo nacional y en el mundo. Tampoco es privativo de México. Esto pasa en todos lados. En Estados Unidos es muy escandalosa la prensa, tendenciosa, muy vinculada a intereses de las cúpulas del poder económico, del poder político.
Estamos hablando de la prensa influyente, famosa, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Y cada vez están peor, porque antes el Washington Post, por ejemplo, hizo aquella investigación extraordinaria en donde se descubrió toda una trama de ocultar información por parte del presidente Nixon, y eso le costó la presidencia. Una investigación periodística de primera. Pero eso ya, el Washington Post, ayer publicando un artículo de Krause, en donde dice Krause que es un traficante del periodismo. Dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo porque los pueden asesinar. Así escribió ayer. ¿Quién los va a asesinar? Si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Bueno, ante esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, te quiero preguntar tu opinión, Paco, porque en todos estos años que te has dedicado al periodismo, obviamente sé que has arriesgado el pellejo, pero esto de subirle los decibeles, y creo yo de forma perversa y preocupante en el sentido de que es Enrique Krause con sus columnas el que podría estar promoviendo ideas violentas para tal vez hacer quedar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues quiero escuchar tu opinión. Y otra cosa, y grábeme, don David, a lo mejor parecerá una falta de respeto, pero no lo es. Quiero tu opinión acerca de la reacción de Denise Dresser, que es la primera que pone sobre la mesa que para acabar con la polarización se necesita acabar con las mañaneras. No tiene audio, pero quiero que por cuestiones de derechos, por la música, pero quiero que veas la payasada que hace Denise Dresser en TikTok. Suéltala mientras conversamos, mi querido David. Vean a Denise Dresser, qué preocupada está. Vean, miren lo que hace en TikTok Denise Dresser. Y lo que le borraron mis compañeros, no sé por qué, en producción, ahí lo que dice es: yo, después de escribir mi columna sobre los abusos de poder del gobierno. Y eso es lo que hace Denise Dresser. No sé si lo alcances a ver, mi querido Paco, en la pantalla, pero es una Denise Dresser que se pone a bailar, y ahí está, y aparece: yo, después de escribir mi columna sobre los abusos del gobierno. Por un lado, esta payasada, con mucho respeto lo digo, cada quien tiene derecho de bailar si quiere, pero es obvia la referencia a un tema importante en el debate público de nuestro país, como el de las mañaneras.
Y bueno, pues un Enrique Krause que mueve esta idea de que pone a Andrés Manuel López Obrador con sus mañaneras y cómo les responde en peligro a muchos de ser asesinados. Paco, ¿qué piensas? Mira, Vicente, en realidad voy a entrar con lo primero, con lo de Fox, porque está ligado esto. Uno piensa por lo que eras de Fox o de Vicente Fox, que el marihuano es Vicente Fox. Y lo digo con toda seriedad, ¿eh? Pero en realidad uno ve todo esto y uno dice, ¿de cuál fumaron? ¿De cuál fumaron? ¿De qué país están hablando? Mira, los comunicadores tradicionales, los viejos, ahora los voy a nombrar, pero están desquiciados, están fuera de sí, están enloquecidos verdaderamente. Sí, y mira, pero hay una razón, Vicente, hay una razón. Este, hasta el 30 de noviembre de 2018, ellos fueron los únicos interlocutores de la clase política con la ciudadanía, con nosotros a pie. Ellos eran los dueños de la verdad y la verdad absoluta. Lo que ellos decían era la ley. Ellos interpretaban no solo las palabras de los políticos, de oposición, del PRI, del PAN, de lo que fuera. Ellos interpretaban y lo ponían en papel, lo decían en la radio, lo decían en la televisión, y esa era la verdad. Una verdad que nadie podía discutir. Podían interpretar lo que fueran, se habían convertido los Krause, los Aguilar Camín, los Dresser, los Loret de Mola, todos ellos se habían convertido en, 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 en seres intocables, seres incuestionables. No importa cómo interpretaban no solo las palabras, los hechos, podían interpretar cualquier cosa y eso era la ley. Ellos eran los interlocutores únicos entre los políticos y la ciudadanía y eran los interlocutores entre una clase, los mensajeros de la clase política. Ellos eran los recaderos. Decía el presidente una cosa, le escribían con mensaje para el secretario de gobernación o para el líder del PAN o para el líder de lo que fuera. Ellos eran los correos, los periódicos para eso servía la televisión. No importaba mentir, no importaba manipular, estaban acostumbrados a hacer la verdad absoluta. En 2016, 2017, la situación empezó a cambiar cuando se consolidan las plataformas informativas, sobre todo YouTube, y se consolidan las llamadas redes sociales. Y ellos no la entienden, pero el presidente lo entiende muy bien. Y el presidente, que ellos no lo ven o lo conocen, pero lo ocultan y mienten, el presidente es un gran comunicador, ¿eh? No importa lo que digan de Andrés Manuel López Obrador, si habla lento. Mira, yo conozco periodistas viejos, comunicadores, que le cuentan las palabras que dice por minuto y dice, es muy lento. El presidente, como lo digan, es un gran comunicador, de tal forma que 2016, 2017, cuando el presidente de pronto dice benditas redes sociales, él sabe lo que está diciendo, pero los periodistas viejos no lo entienden, no saben a lo que se refiere. Y la única realidad es que en ese momento los políticos, como Andrés Manuel López Obrador, empiezan a ser los interlocutores con la población. Ya no necesitan a los Dresser, ya no necesitan a los teacher, ya no necesitan a nadie. El presidente entiende la tecnología sin haber nacido con una computadora o con un celular a la mano. Entiende todo eso, pero además de que se comunica y de que los hace a un lado, y ellos se hacen a un lado ellos solos, además de que se comunica directamente con sus seguidores, con sus correligionarios, con los políticos de su partido, de su movimiento, los periodistas quedan relegados porque además de eso, sus medios de comunicación, los que tienen propios o los que trabajan en alguno grande, dejan de recibir
grandes recursos que saqueaban del Estado. Eso era un saqueo. Eso era un saqueo. Nunca lo decían, pero esos comunicadores se hicieron cómplices del saqueo. Al que tú pongas de Loret para Enrique Krause, para Aguilar Camín, eran cómplices del saqueo. Pero se rompe todo, 2016, 2017, rompen esa comunicación. El presidente se comunica con su pueblo. Más de 30 millones de electores efectivos. Y los vemos en las movilizaciones. Ya no llena el Zócalo, ahora tiene que llenar la Ciudad de México y lo llena. Si eres un gran comunicador, aunque no se lo reconozcan. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Enloquecen. Personajes que siempre habían estado atrás del escritorio, que nunca fueron a la sierra, que nunca fueron a lugares a donde el narco sí mataba, que nunca estuvieron en riesgo y que nunca advirtieron que el que mataba era el Estado, porque eso era la realidad. Hasta el 30 de noviembre de 2018, el que daba las órdenes de perseguir y de matar era el gobierno, porque el gobierno controlaba los grupos del crimen organizado. Ciertamente en alguna época no los controló, pero a partir de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno hizo el intento desesperado que se materializa en el gobierno de Felipe Calderón de controlar a los criminales organizados. Y las órdenes para matar salen desde el Estado. Y salían desde el Estado. Solo hay que verlo para atrás. López Mateos, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, José López Portillo. El Estado era el que mataba. Tenía el monopolio de la violencia. Y claro, ese es uno de sus papeles, pero mataba gente inocente, mataba periodistas. Si alguien cree que matar periodistas es hoy, hay que ver nada más el sexenio de Felipe Calderón. 101 periodistas, el sexenio que más periodistas ha matado. Y los mataban, ¿quiénes eran los principales responsables? ¿Los criminales? No, funcionarios de gobierno. Así que Felipe Calderón se convierte en un asesino, como se convierte en Vicente Fox y como se convierte en Luis Echeverría, y esos periodistas protegen a esos políticos. Cuando se cambia el orden de comunicación, se altera todo. Y entonces estos periodistas, los Krause, los Dresser, enloquecen, verdaderamente están enloquecidos. No encuentro otras palabras. Mira, yo los veo y digo, nunca fueron a ningún lado verdaderamente a donde arriesgaran su vida, nunca fueron a ningún lado. No, es decir, aquellos 101 periodistas que se mataron o que asesinaron en el gobierno de Calderón, ¿valían menos que un Krause? Tú y yo hemos platicado aquí, lo hemos dicho, una muerte, no de un periodista, de quien sea, no se vale. Esos periodistas permitieron el asesinato y querían hacer presidente a Genaro García Luna. Permitieron el asesinato, permitieron el secuestro, permitieron todo. ¿Y qué tienen con los periódicos de Estados Unidos? Pues es que ellos fueron siempre sus portavoces. Ellos fueron los intérpretes de la realidad mexicana. No había nadie más. Todavía no entienden que hoy hay nuevas formas de comunicar y que ellos quedaron a un lado, que ya están desechados, ya no tienen el monopolio, no, mira, no de la verdad, ya no tienen nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Están enloquecidos, protegieron a Enrique Peña Nieto, que es un asesino, protegieron a Felipe Calderón, que es un asesino, no porque lo digo yo, ahí están los casos en la Corte Penal Internacional, en La Haya. No lo digo yo, si aceptan o no la demanda es otra cosa, pero pruebas hay. Protegieron a un gran corruptor que era todo el equipo de Peña, y protegieron siempre la corrupción. Nunca se expusieron a nada, estaban atrás de sus escritorios. Hoy siguen igual, sin salir de sus escritorios, están asusando, están incitando a la violencia. Son violentos. Denise Dresser, Enrique Krause, Aguilar Camín, todos ellos siempre han sido violentos, pero nunca dijeron nada porque siempre se beneficiaron con recursos económicos. Eran los grandes escritores, sí, pero millonarios a través de sus editoriales que recibían contratos del gobierno. Y ahí están los contratos, no es porque yo lo diga. Entonces cuando cambia esta relación que todavía no entienden, enloquecen, dejaron de ser los portadores de la verdad.
Andrés Manuel López Obrador. Mira, nosotros mismos que somos periodistas menores para ellos, o lo voy a poner como decía García Luna, ellos eran los periodistas ilustrados, nosotros éramos la plebe. La plebe hoy se puede comunicar, la plebe no necesita a ellos. Ya son una clase desechada. El viejo periodismo está muerto, por más que no lo reconozcan. Yo te decía hace unas semanas que sí me pesa que desaparezcan y me pesa que tengamos una generación o varias generaciones de periodistas jóvenes que crean que mentir está bien, que crean que ir a increpar al presidente de la República con algún tema es hacer periodismo crítico. No, me pesa porque finalmente se necesita un buen periodismo de oposición, finalmente los opositores se necesitan, pero ya están muertos. Ese periodismo en cuestión de letra está muerto ya no hacen falta, ya se fueron, son una clase desechada, son una clase desplazada, pero antes de morir, bien, o de quedarse ya para siempre en sus escritorios, escribiendo libros o lo que sea, este, es, es, están dando sus últimos pataleos. Así que Paco, ¿qué les queda? Promover la violencia, Vicente. Paco, ¿me permites, maestro, pedirte por favor que me dejes abrir un paréntesis precisamente para hablar de ese relevo generacional? Por favor, Paco, no te vayas porque creo que mucho nos puedes ilustrar sobre el caso Fox, que hoy ha sido exhibido, creo yo, de forma magistral en la mañanera para ponerle un alto a este personaje, expresidente de México, Vicente Fox, que quiere llevar la bandera como pendejo, pero en realidad es un gran corruptor, fue un gran corruptor, busca ser un gran corruptor. Grábeme, don David, ayer, por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la fracción segunda del artículo 55 y 91 de la Constitución para reducir en 25 años la edad mínima para ser secretario de Estado y a 18 años para ser diputado o diputada. Y me da mucho orgullo que quien haya promovido y luchado hasta donde topara haya sido Andrea Chávez, amiga de Sin Censura, diputada federal de Morena por el área de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí, desde la tribuna, argumentó que había una discriminación al sector juvenil. Y qué bueno, porque fíjese, estamos hablando de esos que dan patadas de ahogado, que están desesperados, que están desquiciados, dice el maestro Paco Cruz. Bueno, pues también en el sector político hay desquiciados como Javier Lozano, el saco de pus. Sí, el que fuera secretario del Trabajo con Felipe Calderón, fíjese lo que escribió en redes. Para ser legislador se necesita conocimiento, experiencia y madurez. Para ser secretario de Estado hay que tener templanza, rigor técnico y capacidad para tomar decisiones, así como eliminar miles de trabajos, ¿verdad, don Javier Lozano? Esta votación es una soberana pendejada, dice. Qué poco respetan a la República. Demagogos de mierda, escribió el saco de pus. Bueno, pues déjeme presentarle lo que dijo ayer en tribuna Andrea Chávez, porque este relevo generacional es muy importante y tiene desquiciados a los viejos malandros de la política. Esta iniciativa que conjugan una serie de demandas que la población juvenil ha tenido para nosotras y nosotros durante muchísimas décadas afuera de estas cuatro paredes del salón de sesiones. Todas las diputadas federales coincidimos en la modificación del artículo 55 constitucional para reducir la edad mínima para poder ser diputada o diputado federal de 21 a 18 años, y en el caso de la iniciativa de una servidora para poder reducir la edad mínima para poder ser integrante del gabinete federal, secretaria, secretario de Estado, titular de alguna de estas secretarías, reduciendo la edad de 30 a 25 años mínimos. ¿Y ¿cuál es la explicación que le damos a la pertinencia histórica, social, cultural que tiene esta iniciativa? Pudiéramos resumirlo
en 4 grandes principios. El primer principio de ellos es el principio de la no discriminación consagrado en nuestro artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo dije cuando presentamos la iniciativa aquí en la máxima tribuna del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede la calidad de ciudadana o ciudadano a las personas que, por un lado, reúnen los requisitos de nacionalidad y, por otro lado, que cuentan con la mayoría de edad cumplida, es decir, los 18 años. Después de este artículo, en la propia Constitución se habla de los derechos con los que cuentan las y los ciudadanos mexicanos. Y se dice, en primer lugar, votar. Aquellas personas que reúnen los requisitos de nacionalidad y cuentan con la mayoría de edad cumplida pueden votar y también ser votados. Y los jóvenes durante muchos años hemos dicho, pero ¿ser votados a qué? Si nos piden 21 años para ser diputado federal, 25 para ser senador de la República, 25 o 30 para ser gobernadora o gobernador en alguna de nuestras entidades federativas, 35 para ser presidente de la República. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay discriminación en contra de una población característica mayoritaria del pueblo de México. El segundo de los argumentos es el principio de la igualdad. En esta 65ª legislatura tenemos integrantes valientes, comprometidos de distintos grupos minoritarios, de los grupos vulnerables, la comunidad valiente migrante, la comunidad valiente de las y los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, LGBTIQ+, también representantes de las personas con discapacidad, de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y ahora también gracias al sufragio femenino desde hace mucho tiempo tenemos paridad en este momento, 250 diputadas federales y 250 diputados federales. ¿Sabe qué me da emoción? ¿Sabe qué me da gusto? Y no es por pararme el cuello, por parar la nalga, diríamos en Sonora, que muchas de esas caras, de esos rostros jóvenes en la Cámara de Diputados están aquí. Los ha visto usted aquí en Sin Censura. Andrea, Hamlet, Miguel Torruco, Garza, Julieta Ramírez. Me da mucho gusto, me emociona y me da más emoción recibir en Sin Censura a nuestra querida Andrea Chávez, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco su paciencia, querida Andrea. Pues vaya batalla que se ha ganado en la Cámara de Diputados. Gracias por dar la batalla, gracias por dar la pelea y gracias por acabar con, yo también considero, esta discriminación a nuestros jóvenes. ¿Cómo estás, querida Andrea? No escucho, Andrea, compañeros, a ver si me ayudan, a ver si podemos mejorar la conexión con la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, por Ciudad Juárez, Chihuahua. No sé en qué lugar se encuentre mi querida Andrea. A ver si ahí, ahora sí. Siempre llegan así los espíritus cibernéticos a querer meterse en nuestras conversaciones con la familia Sin Censura. Agradecida como siempre por el espacio, querido Vicente. Un abrazo muy cálido a todo el equipo y a la familia de Sin Censura y por supuesto a la audiencia preciosa que crece y que todos los días reconoce el esfuerzo brutal, informativo, de generosidad informática y además pues muy comprometida con la verdad aquí en Sin Censura. Muchísimas gracias, Vicente. Mira, Sin Censura ha sido no nada más un espacio informativo y de acceso a la verdad, sino también ha sido un espacio formativo para muchas juventudes que el día de hoy incursionamos en la política, que nos encontramos en espacios de toma de decisiones, ya sea en el Congreso de la Unión o desde el servicio público, como bien lo comentabas. Me acompañaron el día de ayer en tribuna jóvenes diputadas, diputados federales, liderazgos en distintas entidades federativas, pero que han recobrado también muchísima relevancia y que sus voces tienen repercusión en lo nacional. Mucho se debe y prácticamente en su totalidad al espacio de Sin Censura, querido Vicente. Por supuesto me refiero a Hamlet García Almaguer del estado de Jalisco, que da la batalla todos los días en el Instituto Nacional Electoral junto con Julieta Ramírez,
orgullosa, Cachanilla, también norteña, que es una de las diputadas más valientes que tenemos en este momento, Miguel Torruco, que ha encontrado dentro de las redes sociales un espacio para comunicar de manera cotidiana el quehacer de una diputada, de un diputado federal, y que lo hace pues teniendo relevancia propia, independientemente de que su familia se dedique al servicio público, él tiene relevancia propia y eso pues es de reconocerse. Y muchas otras diputadas, diputados federales, a Mayrani Peña Escalante, que es tu paisana, querido Vicente, en Navojoa, Sonora, también norteña, me acompañó el día de ayer, y otras diputadas y diputados, Brenda, pues es una diputada de Morelos también extraordinaria y es nuestra secretaria en la mesa directiva. Miren, esta iniciativa la propusimos hace alrededor de 2 meses y se turnó para su dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es también presidida por Morena a través del diputado Juan Ramiro Robledo, que es potosino y es un extraordinario jurista. ¿Qué pasó en esa comisión? Pues discutimos esta iniciativa y todas y todos, de todos los grupos parlamentarios, coincidimos, al igual que pues lo ha manifestado el presidente de la República en distintas ocasiones en la conferencia mañanera, en que no podemos ser tapaderas generacionales, en que necesitamos un relevo generacional, un relevo responsable, un relevo honesto, un relevo transparente, un relevo con una conducción impecable dentro de su actividad. Y en la cuarta transformación, querido Vicente, no solo hay relevo, sino que hay relevo del relevo. Hay cuarta transformación para rato. Y en esa coyuntura histórica nos encontramos, en donde las juventudes han participado activamente en distintos procesos plebiscitarios, en la consulta popular para enjuiciar a 5 expresidentes, en el revocatorio de mandato, que fue ratificación del mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Fuimos parte fundamental y significativa en la votación histórica de 2018, y ahora no nada más nos va a tocar pues ejercer nuestro derecho al voto, sino también ejercer nuestro derecho a ser votadas y a ser votados. Y antes de que me digan, Andrea, es que la experiencia, Andrea, es que, miren, yo lo compartí en tribuna en mi discurso del día de ayer, que duró alrededor de 10 minutos, porque era la presentación del dictamen de reforma constitucional. ¿Yo para qué quiero experiencia en el mapachaje electoral? ¿Yo para qué quiero experiencia en la ilusión y en la evasión fiscal? ¿Yo para qué quiero experiencia en andar brincando de partido en partido como muchos diputados, senadores, legisladores que han andado ambicionando el poder y las plataformas solamente por encumbrarse ellos en la individualidad y no ayudar a los demás? Yo no quiero esa experiencia. ¿Qué experiencia quiero? Quiero una experiencia que provenga de la honestidad, quiero una experiencia que provenga de la lucha social, porque hay algunos argumentos que dicen, oye, Andrea, pero es que todavía no tienen a los 18 años un título universitario. Miren, hay conocimiento que se adquiere afuera de las aulas universitarias. Hay formación que te da la lucha campesina, que te da la lucha obrera. La Cámara de Diputados es un mosaico de representatividad de los distintos sectores poblacionales, y es por eso que ya la comunidad migrante tiene diputadas y diputados migrantes. Es por eso que ya los pueblos originarios y las comunidades indígenas tienen representantes. Lo mismo la comunidad de la diversidad sexual, LGBTIQ+, lo mismo pues también las personas con discapacidad son los grupos minoritarios, y no porque lo sean en cantidad en muchas ocasiones, sino porque lo somos también las juventudes en términos de acceso a los espacios de toma de decisiones, en términos de acceso a los espacios de representación popular. Y es por ello que ahora pues vamos a ser congruentes con una promesa de la Cuarta Transformación, que es seguir regenerando la vida pública nacional. Y yo, Vicente, me hago cargo, completamente me responsabilizo de que esta iniciativa no puede ir sola. Hay juventudes que se prestan a los juegos de la derecha. Hay juventudes
que son deshonestas, hay juventudes que son corruptas, hay juventudes que acceden al poder porque tienen un padrino político, porque tienen un apellido o porque tienen una cuenta bancaria llena de dinero. Antes en las diputaciones federales, si querías una candidatura, te preguntaban, ¿quieres ser diputado? Bueno, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto puedes dar? Hay juventudes, pues, que replican las mañas y que han aprendido de las peores prácticas de la vieja política. Yo me hago cargo de que esta iniciativa tiene que ir acompañada de un proceso de formación de cuadros en donde no nada más se enseñe cómo es el ejercicio del poder, cómo etiquetar recursos, cómo integrar un anteproyecto, un proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, cómo realizar una iniciativa, cómo argumentarla jurídicamente, cómo motivarla, fundamentarla, sino también cómo ejercer el poder de manera transparente, de manera limpia, de manera pulcra y cómo permanecer congruente con los principios y con los proyectos ideológicos. Nuestro proyecto ideológico, el de la Cuarta Transformación, es un proyecto ideológico de izquierda, antineoliberal, antifascista, anticolonial, antipatriarcal. ¿Y qué queremos? Que estas juventudes que se manifiestan todos los 2 de octubre, que se manifiestan todos los 8 de marzo, que todos los días luchan por el ambiente, por la preservación de nuestros ecosistemas, que todos los días luchan por los derechos de los animalitos, de los seres sintientes, que todos los días luchan para que 11 mujeres no pierdan la vida todos los días en manos de la violencia feminicida, que todos los días luchan porque el ejercicio del poder se transforme de la mano de nuestro presidente de la República, que nos hemos concentrado de manera masiva en el Zócalo capitalino acompañándolo, que hemos marchado de manera histórica en la Ciudad de México, también acompañando a nuestro presidente de la República, que hemos denunciado la corrupción del PRI, del PAN, del PRD, del PAN Naranja, de Movimiento Ciudadano. Queremos que esas juventudes con formación no tengan un elemento discriminatorio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que les impida hacer política, escribir las páginas de su historia y además contribuir en este proceso transformador de toda la vida pública nacional. A ver, que quede claro, fueron 438 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Cómo se evaluó en lo general el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución para establecer que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años? Y en el caso de ser secretario de Estado pase de 30 a 25 años. Yo pregunto, si a un joven lo consideramos lo suficientemente maduro para votar a los 18, ¿por qué no tendría la posibilidad de ser a los 18 diputado? Yo recuerdo mucho en Estados Unidos, que nunca he entendido. A ver, a un chamaco le dices que para echarse un trago en público necesita 21 años, pero para comprar su arma, su rifle, a los 18, lo llevas a la guerra como soldado a los 18, pero si regresa antes de los 21 no puede ir a tomarse una cerveza al bar. Algo está extraño, algo hay de discriminación, estoy de acuerdo. Por cierto, veo que has alebrestado a muchos, no sé si son seguidores de Sin Censura, pero los veo opinando aquí en el chat. Dice Esteban Gutiérrez, a ver, ¿qué otra tontería se te ocurre proponer, Andrea Chávez? José Álvarez dice, los jóvenes de 18 años deben de estudiar alguna carrera. Dice Franklin Arévalo, esos de 18 seguidores de Bad Bunny, muy maduros. Verborrea de esta niña, dice Michelle Jan Villamor. Me imagino que ellos piensan como Javier Lozano, el saco de pus, que dice, exacto, para ser legislador se necesita conocimiento, experiencia y madurez. Para ser secretario de Estado hay que tener templanza, rigor técnico y capacidad para tomar decisiones.
esta votación es una soberana pendejada, qué poco respetan a la República, demagogos de mierda. Ay, güey, qué enojado estaba ayer Javier Lozano, sin darse cuenta que todos, hasta sus amigos, Krill, todos votaron a favor de la iniciativa, Andrea. Mira, dos cosas, Vicente. ¿Cuántos años tiene Lili Telles? ¿Cuántos años tiene Kenia López Rabadán? No sé. ¿Cuántos años tiene Vicente Fox? ¿Cuántos años tiene Javier Lozano? ¿Cuántos años tiene, no sé, piensen en el nombre que ustedes quieran, Claudio X González? ¿Cuántos años tiene Alito Moreno? ¿Cuántos años tiene Moreira? ¿Cuántos años tiene Felipe Calderón? ¿Cuántos años tiene Margarita Zavala? Es que la corrupción no tiene edad, querido Vicente. Es que el desvío de la función última del ejercicio del poder, que es proteger a la gente, no corresponde o no atiende a tu edad. Mira, yo lo dije cuando presenté esta iniciativa en tribuna. Busquen a Ofelia Fernández, una de las diputadas más extraordinarias que tiene la izquierda en América Latina, Argentina. Piensen en Alexandra Ocasio, una de las legisladoras que enarbola la bandera de izquierda en Estados Unidos. Piensen en Irene Montero, que es ministra de Igualdad en España. Piensen, no se vayan si quieren ya tan lejos, piensen en estas diputadas y en estos diputados federales que son parte de la familia Sin Censura y que han renovado la vida pública nacional con muchísima responsabilidad. De los 500 diputados que somos en este momento, querido Vicente, solo 10 tenemos menos de 30 años. De esos 10, todos tenemos licenciatura, quiero decírtelo. Los que son mayores de 45 años, dentro de la Cámara de Diputados, hay un margen muy menor de quienes están licenciados, porque ese no es el elemento que te tiene que llevar al ejercicio del poder, porque estamos cansados de que con papelitos certificados en sabe qué universidades rimbombantes, porque te pudieron pagar esa universidad o inclusive tu título. Miren, Samuel García tiene 2 doctorados, querido Vicente. Uno en la universidad de su mamá y uno en la universidad de su papá, por cierto. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? En primer lugar, para combatir esto de que la experiencia y no sé qué, pues sí hay ahí un montón de experimentados, pero en la cochinada. Esos son los diputados, los pirinosaurios, los que siempre han estado en el poder y que se brincan de cámara en cámara y luego pluri, luego MR de mayoría relativa y luego vuelven a brincar y de pronto cuando ya no les dieron la candidatura ya se fueron a otro partido. Esos son los pirinosaurios. Nosotros no queremos pirinosaurios más, ya no queremos. Pero déjame, te doy la segunda parte del argumento. El proceso de selección de candidaturas no cambia. No quiere decir que con esto en 2024 ya todos van a ser jóvenes. No, simplemente que quitamos el elemento discriminatorio de la Constitución y cada partido a través de sus dirigencias puede elegir a las candidatas y candidatos con sus métodos. Por ejemplo, en Morena el método es la encuesta. Si hay algún joven muy capaz en alguno de los 300 distritos que quiera hacer política, que quiera representar a su pueblo, que pues podrá entrar al proceso de encuesta, por ejemplo, dentro de mi partido, en donde no solamente se revisa popularidad, se revisa gestión de transparencia, honestidad, respeto a los derechos de las mujeres. Si esa persona gana la encuesta, él o ella, mayor de 18 años, será quien tenga la candidatura y el pueblo de México decidirá a través de su voto, como siempre, si tienes la experiencia o no. Eso no va a cambiar. No es que de pronto nos llenemos de juniors en la Cámara de Diputados, que ya va a llegar el hijo de sabe quién. Mira, no nada más Javier Lozano se pronunció en contra, también Ricardo Salinas Pliego, y se le olvida que su hija, otra de las promovidas por los apellidos y las cuentas bancarias chonchitas, pues fue no solamente, entiendo, diputada federal, también senadora de la República. Ya no queremos eso, queremos que haya una contienda en donde el pueblo de México pueda elegir libremente. Mira, yo a mis 18 años, Vicente, estaba representando a México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Amán, Jordania.
a mis 18 años. Yo no pude ser diputada federal en 2018 porque no contaba con la edad mínima requerida. Y eso no me hacía menos honesta, menos luchadora, menos combativa. Al contrario, había un elemento discriminador que me impidió competir. Y estoy segura de que a muchos que contendieron, pues a lo mejor les hubiéramos hecho la batalla en la encuesta, porque ya traíamos un trabajo de activismo importante, fuerte. Yo empecé a hacer política a mis 15 años, denunciando al exgobernador rata de Chihuahua, César Duarte. A mis 15 años. Ya tenía yo experiencia a mis 19, 20, 21, antiesito de cumplir 21 años, una experiencia necesaria para poder acceder al poder y para que el pueblo de México decidiera, o para el pueblo chihuahuense en este caso, si querían o no que yo fuera diputada federal. No se espanten, no es que en 2024 se vaya a llenar de jóvenes, ojalá se llenase de jóvenes de izquierda, comprometidos, ojalá se llenase de izquierda. Hace poquito fui a la UNAM, tuvimos una conferencia, la senadora Antares Vázquez Guadarrama, que también es parte de la familia Sin Censura, Abraham Mendieta Rodríguez, que también es parte de la familia Sin Censura, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y fuimos a hablar de lo de el INE no se toca, ¿no? Y no sabes las preguntas, los comentarios, los posicionamientos de los jóvenes estudiantes tenían mucho más nivel que cualquier tuit que puedas encontrar tú de Fernando Belaunzarán, de Gustavo de Hoyos, de Claudia X González, de este tipejo, el saco de pus, Javier Lozano. ¿Por qué? Porque la experiencia es muy distinta en cada individuo. Hay infancias que han tenido experiencias fuertes de desplazamiento forzado, de migración, de pobreza, de hambre, que te van a poder decir más que un adulto que ha vivido durante muchos años del presupuesto, brincando de plataforma en plataforma por ambicionar el poder. Entonces, démosle oportunidad a las juventudes. Me hago cargo del proceso formativo. Soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional como Secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda. Trabajamos muy de la mano con el titular del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas El Fisgón, y hemos fortalecido un programa de formación de cuadros que permanecerá para que las juventudes sigamos siendo los mejores diputados federales, para que las juventudes seamos siendo los que más iniciativas proponemos, los que más iniciativas logramos que se aprueben, los que sí leen los dictámenes, los que no nada más van a levantar la mano. ¿Y por qué yo leo los dictámenes? Porque sé que hay un prejuicio en contra de las juventudes y tengo que ser yo la más preparada para que ese prejuicio se acabe en contra de todas y de todos nosotros. Denos la oportunidad, Vicente, yo estoy segura de que no les vamos a fallar. Y si no, becas a los jóvenes estudiantes o jóvenes aprendices. Decían, no les den dinero a los jóvenes, todavía no tienen madurez, ¿en qué se lo van a gastar? Son ninis, nos decía Margarita Zavala. O cuando éramos víctimas del crimen organizado, por ejemplo, la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, una masacre que se llevó a cabo con armas provenientes del operativo Rápido y Furioso impulsado por un adulto como era Felipe Calderón, corrupto, asesino, un sicario. Decían que nos lo merecíamos porque eran unos delincuentes. O lo mismo con Jorge y Javier en el TEC de Monterrey, jóvenes estudiantes de excelencia que iban armados hasta los dientes y por eso se merecían. Bueno, creo que hemos perdido Andrea Chávez. Vamos a ver si recuperamos la conexión. Muchas veces ocurre esto cuando intenta comunicarse una llamada, si es que está utilizando como dispositivo su teléfono celular. Vamos a ver si recuperamos. Esperemos que no haya sido una cuestión de internet, esta falla, esta situación con Andrea Chávez. Fíjense nada más, Ignacio de Héctor, qué bueno que la quitaste, Vicente. No, yo no la quité, al contrario, quiero que se siga expresando, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Además, por cierto, no se desgasten, la iniciativa ya fue aprobada,
en la Cámara de Diputados, y si tuvieran algo que decir al respecto, se lo hubieran dicho a su diputada o a su diputado que los representa precisamente en la Cámara, ¿no? Vamos a ver si tenemos nuevamente a Andrea Chávez, quien está presentándonos su exposición para cerrar. Estaba en la recta final. Mi querida Andrea, perdón, algo pasó ahí. Vamos a ver si escuchamos a Andrea, a ver si... No te escucho. A ver, préndeme el micrófono, Andrea, a ver si te escucho. A ver. No, creo que tenemos un problema. A ver si logramos pedirle a Andrea que salga y entre en el sistema, por favor, compañeros. Y bueno, es solo unos minutos para también regresar con el maestro Francisco Paco Cruz, que seguramente nos opinará sobre esto que estamos conversando, porque creo que va de la mano con esta oposición desquiciada, ¿no? La oposición desde los medios, la oposición política, que ve cómo hay un relevo generacional o hay un cambio en la realidad informativa de nuestro país. Del relevo generacional político nos hablaba Andrea Chávez, de la nueva realidad en los medios de comunicación nos exponía, nos comentaba el maestro Francisco Paco Cruz. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación con la querida Andrea Chávez. Vamos a ver si te escuchamos, Andrea. Andamos haciendo circo, maroma y teatro y te agradezco. A ver si puede prender el micrófono, Andrea, por favor, compañeros. A ver. Bueno, desafortunadamente no tenemos el micrófono en funciones de Andrea. A ver si logramos establecer pues la comunicación para cerrar, como se debe, además, cerrar con una opinión también de ella sobre estos esfuerzos para acabar con la mañanera. Le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando, para acabar con la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por alguna razón no se escucha el micrófono en el dispositivo de la querida Andrea Chávez. Vamos a intentarlo nuevamente y si no, pues nos disculparemos con la diputada que ya hizo enojar a muchos, aquí en los chats en vivo y en directo. A ver si ahora sí te escucho, Andrea. No, bueno, no tiene activado su micrófono, no sé qué está pasando. Mis compañeros allá en producción, échenme la mano. Bueno, mi querido Paco, mientras arreglamos esta situación con Andrea Chávez, si es que se puede arreglar en estos minutos, bueno, pues habla me escriben mis compañeros, tal vez sea esto, tal vez sea el otro. A la distancia yo no lo puedo arreglar, compañeros. Ustedes son los que están en controles, échenme la mano. Mi querido Paco, hablábamos de una nueva realidad en los medios de comunicación. Tú hablas de desquiciados, también están desquiciados en el mundo político por este relevo generacional. Y bueno, te agradezco mucho tu paciencia, Paco. El tema de Vicente Fox habla precisamente, supura precisamente este sentir de un desquiciado que ayer le decía Pinocho al presidente. Muestra pruebas, pues hoy le sacaron los trapitos al sol y demuestra el presidente, su equipo, que Vicente Fox es parte de esta mafia de privilegios, de gobernar para los amigos, para los compadres, y bueno, confirma lo que has dicho tú, que son unos corruptazos en la familia Fox Sagún, ¿no? Incluyendo a los hijos de Martita, los Vibriesca. Mira, Vicente, a propósito de la diputada Andrea Chávez, que viene junto con lo que te estaba diciendo, todavía no entienden. Javier Lozano Alarcón parece que no entiende todavía esos políticos de edad, responsables, serios, juiciosos. Hasta el 30 de noviembre de 2018 nos dejaron nada más una deuda de
10 billones de pesos. No sé cuánto es, no lo alcanzo a contar con las manos, pero 10 billones de pesos debe ser como un chingo de lana. Nos dejaron, ha de ser como una tonelada, diría Raimundo. Más o menos, Vicente, nos dejaron dos narcoestados, Vicente Fox, Felipe Calderón, nos dejó un presidente megapillo, que también los otros son pillos, sí, Enrique Peña Nieto, nos dejó otro presidente narco, Carlos Salinas de Gortari, nos dejó un presidente desquiciado, Miguel de la Madrid Hurtado, que puso en marcha un nuevo proceso, un nuevo régimen político que nadie entiende, que no entendió, pero que en realidad lo que hizo fue empobrecer este país, hacer nuevas clases de ricos, hacer más ricos a los más ricos y empobrecernos a todos. Entonces, y en eso nos dejó una generación de periodistas corruptos, corrompidos, que se sentían dioses y semidioses, depende, el que cobraba era Dios, el que cobraba el Estado, el otro era semidios porque solo recibía su salario, pero nos dejaron una generación de periodistas al que tú veas, mira, y no entienden esta realidad. Yo te decía, no voy a hablar de sin censura porque pues no se vale hablar de la casa, pero tenemos jóvenes nuevos que están luchando por un periodismo nuevo. No conozco a todos, a la mayoría de hecho no los conozco, pero los sigo y yo ya soy un viejo para ellos. Manuel Pedrero, Hans Salazar, Meme Yamel, Juncal Solano, los Chapuceros, Polo Puga, el que tú pongas. Puede ser que nos digan les falta esto, les falta lo otro, pero son jóvenes decentes que están haciendo periodismo, no solo comunicación, están intentando, están aprendiendo, como dice Andrea Chávez, de una nueva forma, una forma no corrupta, no vendida. En este país tenemos libros que se llaman así, prensa vendida. Tenemos otros, Carlos de Negri, el corruptor del silencio. Si tenemos periodistas que negociaron históricamente, hemos tenido periodistas decentes, sí, Julio Scherer García, sí, está ahí, y puedo nombrar muchos, Granado Chapa, muchos, sí, Buen Día, sí ha habido, pero tenemos generaciones de corruptos, generaciones de periodistas que aprendieron a vivir del dinero sucio. Y esta nueva generación, las tecnologías nos dieron oportunidad de desechar eso viejo, de aprender de Miguel Ángel Granado Chapa, de Manuel Buendía, de Julio Scherer García, nos dieron esa oportunidad y desechar estos viejos, al que le pongas, Joaquín López Dóriga, Ferriz de Con, otros jóvenes, pero igual de corruptos, Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, el que le pongas. Entonces hay nuevas generaciones de periodistas y esto nos está dando la oportunidad. Entonces están desquiciados. Mira, Fox, que nos dejó un país en las manos de Genaro García Luna, creando una agencia federal de investigaciones que se entregó al narco. O tenemos a los Dresser, que ahora son los mayores censores, como eran Lorenzo Córdoba, ¿sí? Como Ciro Murayama, que por cierto, mira, eran juniors también, y que no tenían ningún mérito para estar allí, más que el ser hijo de quienes eran, de personajes de este país, del Mazo González, que es gobernador del Estado de México, que el Estado de México es un desastre porque está gobernado por junior tras junior. Manuel Velasco Coelho, Claudia Ruiz Salinas, o Claudia Ruiz Macías Salinas, que fue de la nada, la trajo su tío Carlos Salinas de Gortari de Europa para incrustarla como jefa de asesores del equipo de Genaro García Luna. Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, que tiene algunos milloncitos por ahí que ya la encontraron. Entonces, este país estaba lleno de juniors que ahora nadie critica, juniors corruptos. Entonces, este relevo generacional de gente que se informe, sí, yo entiendo que hay jóvenes que a los 18 todavía andan en la parranda, pero conozco jóvenes que a los 18 andan, como te voy a decir, como dicen en mi pueblo, chingándole para ganar el dinero, para sustentarse y para estudiar. Así que este cambio tiene desquiciados a los políticos, tiene desquiciados a los periodistas, que ahora ven
que su vida vale, pero 101 periodistas que asesinaron en el gobierno de Felipe Calderón y que la mayoría fue asesinado por el gobierno o por funcionarios, no les importaron. Si los periodistas verdaderamente que andábamos en la calle teníamos vida de segunda, y estos como los Krause que se sentaban a escribir en su escritorio, todavía lo hacen, son vida de privilegio. No, ya se acabó, ya se acabó. Nunca más van a ser dueños de la verdad, Vicente. Oye, Paco, antes de intentar regresar con Andrea Chávez para cerrar contigo, ¿por qué no nos dejas reflexiones sobre el caso del Mocha Orejas? Porque, me corriges si estoy equivocado, tú consideras que fue el gran fracaso, el primer gran fracaso de Genaro García Luna, quien no lo pudo capturar, pero que fue un gran negocio porque a partir del Mocha Orejas, García Luna y su pandilla controlaron prácticamente las bandas de secuestradores que había en el país, sobre todo en el centro del país. Y bueno, todo sale porque ahora quieren sacar de la prisión al Mocha Orejas. Un tribunal anuló la condena de 50 años de prisión de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, y otros integrantes de su banda, quienes han argumentado que no pudieron presentar pruebas y que fueron torturados. Bueno, pues con eso me gustaría que nos ayudes a cerrar, Paco, porque está muy cabrón. Imagínate, García Luna toma al Mocha Orejas, su fracaso porque no lo pudo capturar, para hacerse del negocio del secuestro también, hijo de la chingada. Mira, Vicente, al margen del amparo y de la revisión que se haga del caso de Daniel Arismendi López, tenemos que recordar una cosa: el secuestrador más sanguinario de este país con Andrés Caletri, asesino serial, más de 200 secuestros, más el asesino, el criminal que gozaba de torturar a sus víctimas y de pronto recibe un amparo. Esa es la justicia que tenemos, pero si tenemos algo patas arriba que no concuerda. Es un hombre al que se le probaron más de 200 secuestros, asesino serial probado, torturador, crímenes de humanidad, y de pronto le conceden un amparo. No, esta justicia está para otro lado, y tenemos a inocentes, a miles, porque hay que verlo. Tenemos a miles de inocentes en la cárcel porque no les pueden seguir un juicio o porque no pudieron pagar un buen abogado. Y mira, este caso de tipos debe hacer reflexionar, porque además de lo que fue el Mocha Orejas, que es un asesino sangre fría, uno de los más sanguinarios y un asesino y probado asesino serial, sí es el gran fracaso de Genaro García Luna, porque tenía la orden la orden presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León de combatir al Mocha Orejas. Le creó un grupo interinstitucional, le creó un grupo especial, jamás pudo capturarlo, pero Genaro García Luna aprendió y se hizo de las bandas de secuestradores de este país. Mira, y finalmente es la otra cara de Genaro García Luna. El comandante que capturó al Mocha Orejas, Alberto Pliego Fuentes, por robarle la gloria, lo encarceló y tuvo que morir en la cárcel el comandante Pliego Fuentes, que además fue verdaderamente el que por más de 2 años persiguió a Daniel Arismendi López, como lo quieran poner. Dicen que le recibía dinero. El comandante dijo: pruébenme que le recibí un centavo, pero el que lo capturó fue el comandante Alberto Pliego Fuentes. Pero a partir de esa experiencia, Genaro García Luna empezó a controlar todas las bandas de secuestradores que había en el centro del país, Vicente, y eso nos debe quedar como una lección, y eso debe quedarle como una lección a los magistrados, y deben conocer el caso. Más de 200 secuestros del Mocha Orejas. Le encontraron, fíjate, el día que lo capturó el comandante Pliego Fuentes, 30 millones de pesos en efectivo, 600 centenarios, $500,000 en efectivo, y le probaron todo. Y ahora recibe un amparo. ¿En qué país vivimos? ¿Qué clase de justicia? Bueno, pues ¿quién la puede comprar? Lo hemos dicho, el Poder Judicial de la Federación
requiere con urgencia una remodelación mayor. Mientras el Poder Judicial de este país no se renueve, no se modernice, pues tendremos casos como este o como los otros que hemos visto recientemente, ¿sí? La esposa de Genaro García Luna, el que pongas. Así que el caso de Daniel Arismendi López nos debe hacer reflexionar sobre personajes como Genaro García Luna y sobre la justicia o el estado del sistema judicial en este país, Vicente. Pues suena a broma, pero no lo es. Otro caso de mujer, casos de la piña real para las parodias de Operación Mamut y el maestro Jairo Calixto Albarrán, Fernando Nora, ahí en Canal 11. Maestro, pues sigo invitando a las personas que busquen contexto para entender la magnitud del caso García Luna, que consigan tu libro, García Luna, el señor de la muerte, en su librería favorita. Y cerramos invitando, como siempre, Paco, a la gente que nos está viendo, a las miles de personas, a que vayan a tus redes sociales y te respalden. Y por cierto, gracias por tu paciencia, gracias por extender esta posibilidad de diálogo con la audiencia de Sin Censura, sobre todo hoy, maestro. No, Vicente, mira, la diputada Andrea Chávez, que yo no la conozco personalmente, pero la sigo desde hace tiempo, la sigo por el caso de su mamá, la sigo por otras cosas. Pues este país, yo ya voy de salida y me va a dar alegría que personajes como mi hijo, que personajes como sobrinos que tengo, pues sigan a estas nuevas generaciones y no a los políticos que dice Javier Alarcón, sobrios, sólidos y con experiencia, que nos dejaron un país corrompido hasta la médula, un país de políticos corruptos, un país con una deuda de 10 billones de pesos, Vicente. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez, Francisco Cruz en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias, te mando un abrazo para todos. Gracias, el maestro Francisco Paco Cruz deja la víbora chillando como todos los días aquí en Sin Censura. Vamos a ver si no se ha ido la diputada